Buenas noches, amigos de Salud Financiera, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Fondo Monetario, y ya estamos a punto de llegar a la discusión en la Asamblea Legislativa. Antes de empezar con Eli Feinsack, voy a ir a un corte comercial, voy a ir con un consejo de nuestros asesores y ya volvemos. Una meta es un sueño con una fecha específica para convertirse en realidad. Para alcanzarla, necesitamos un plan que indique el camino y elegir las personas correctas para que nos acompañen. Cuando se ponga difícil una meta o crea que tiene un sueño imposible por alcanzar, recuerde que el éxito es solo la recompensa, pues lo que vale es el esfuerzo y las lecciones aprendidas. El arte de mantenerse caminando es lo que desarrolla el músculo de la perseverancia y solo llegan los que insisten. Los sueños desarrollan su capacidad porque lo ponen a prueba, le proporcionan sentido a la vida y le obligan a relacionarse con las personas correctas. Quien deja de soñar pierde la ilusión. Por eso, inspírese en un sueño que lo ponga a caminar, le proyecte en el tiempo y desarrolle su potencial. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Amigos de Salud Financiera, es un placer estar en sus hogares. A partir de hoy y por los próximos 3 programas, un especial sobre todo lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y su discusión en la Asamblea Legislativa. ¿Nos conviene o no? Eso los especialistas que traigo nos lo van a decir. Y con el primero que empiezo esta serie es con mi amigo, el economista Eli Feinsack. Eli, qué gusto estar con vos. Igualmente, Jorge, siempre es un placer estar por acá. Ahora gracias. Sí, don Eli, nos tocó reactivación económica, no hubo reactivación económica, hubo una burla de parte del gobierno a la mesa de negociación, donde no simple y sencillamente nos hizo gastar tiempo. Vinimos a un mes de diciembre que sabíamos que la mitad eran de vacaciones, y ahora llegan con una propuesta que a mi criterio, y si estoy equivocado, por favor, corríjame, como siempre has tenido la libertad de hacerlo, es simple y sencillamente una burla para todos los costarricenses. Bueno, a ver, ciertamente este gobierno tiene el tacto de un elefante en cristalería, ¿verdad? Anunció en septiembre un programa para el Fondo Monetario Internacional que no había consensuado con absolutamente nadie. Eso provocó protestas, bloqueos en carreteras, violencia. Finalmente el gobierno retira eso, convoca a un diálogo nacional del cual salen algunas ideas, pero no un verdadero programa para presentarle al Fondo Monetario Internacional. El gobierno correctamente dice, bueno, nos reservamos el derecho de complementar esto con otras ideas, porque al Fondo Monetario hay que presentarle un plan más global. Y una vez más, el gobierno se enconcha, decide cuál va a ser la propuesta, la negocia con el Fondo Monetario Internacional, anuncia que ya tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y a todo esto, Jorge, ¿cuál es la palabra que no he dicho yo aquí? Diputados. Los diputados que tienen que aprobar cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque involucra un crédito, y los que tienen que aprobar las leyes necesarias para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, las que implican subida de impuestos, las que implican contención o recorte del gasto, son leyes que tienen que ser aprobadas.
y ninguno de ellos conocía el contenido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, es una pifia enorme de este gobierno que realmente ya está llegando casi al final, ya cumplió 3 años prácticamente y sigue demostrando no tener tacto político. De ahí para afuera, hablemos de los méritos de la propuesta del Fondo Monetario, del gobierno al Fondo Monetario Internacional. Mi principal crítica es que una vez más lo disfrazan como una propuesta que depende mucho más de la contención del gasto que de la generación de ingresos. Pero la promesa que nos hacen hoy en el 2021 es exactamente la misma que nos hicieron en el 2018. Vamos a hacer contención del gasto, vamos a aplicar la regla fiscal. En ningún momento hablan de recorte del gasto y ahora más adelante podemos explicar por qué es importante y cuál es la diferencia. Pero básicamente el gobierno a lo que se está comprometiendo hoy en el 2021 es a cumplir la ley que ya fue aprobada en el 2018, la regla fiscal, ¿verdad? Y esto, al ser únicamente contención del gasto, contención quiere decir vamos a permitir que el gasto siga creciendo, solo que menos que antes. No va a crecer tan rápidamente como crecía antes. Pero esto quiere decir que sigue creciendo el gasto público. Y entonces, una vez que superamos la crisis y volvemos a tener niveles de endeudamiento normales en el país, se quitan las restricciones de la contención del gasto y el gobierno puede perfectamente volver a gastar. Entonces, al no haber recorte del gasto, únicamente contención, la propuesta del gobierno contiene en sí misma el germen de la próxima crisis. Si se aprueba el convenio con el fondo, evitamos esta crisis, o por lo menos evitamos lo peor de la actual crisis. Obtenemos la plata, los mercados financieros nos van a prestar dinero, etc. Pero en 5 o 10 años volvemos a estar gastando sin control, sin regla fiscal, y entonces volvemos a meternos en el mismo problema. Y entonces otra vez van a venir a decirnos necesitamos otra reforma fiscal, otra subida de impuestos. Entonces, en resumen, si bien el gobierno lo plantea como 2/3 partes contención del gasto, 1/3 parte nuevos ingresos, la realidad es que de las 2/3 partes de contención del gasto, por lo menos la mitad es cumplir con lo que ya se aprobó antes. No es nada nuevo, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas con lo que nos quedamos es únicamente con un paquete fiscal, porque decía yo, contención del gasto es la mitad. La otra mitad, la parte más importante, es la reforma del empleo público. Pero la reforma del empleo público que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa ya le metieron a los diputados muchísimos huecos. Si se permite que a los funcionarios se les suba el salario de golpe una vez que se apruebe esa ley, vamos a tener un crecimiento de 30 a 35 mil millones de colones en el gasto público en el año 1, precisamente que es cuando estamos en la crisis fiscal, ¿verdad? Están hablando de permitir, de poner en la ley que se puede hacer convenciones colectivas, cuando ya está claro que la Organización Internacional del Trabajo dijo que la convención colectiva no es una herramienta para el sector público, ¿verdad? Y entonces, si se aprueban las convenciones colectivas, aún con salario global, a la vuelta de 3 o 4 años, tenemos al sector público otra vez lleno de convenciones colectivas que hacen que el gasto público se dispare, ¿verdad? Entonces, de la parte del gasto es muy débil la propuesta del gobierno, y en la parte de los ingresos ahora podemos desmenuzar los diferentes proyectos, pero con lo que nos quedamos es con el paquete fiscal, porque del lado del gasto es muy poco creíble que haya cumplimiento. Hace aproximadamente un año hablábamos de reducción del gasto público, venta de activos y otro tipo de medidas o otras medidas que eran para reactivar la economía. El sinsabor que me queda a mí hasta el día de hoy es que economistas de diversos partidos políticos, de diversas corrientes de pensamiento, todos, sin ponerse de acuerdo entre ellos, marcaron una misma línea, era una misma ruta. Solo teníamos una ruta, que era esa. Y él llega al gobierno y marca una totalmente distinta. Hace oídos sordos al clamor, si se puede llamar así, al clamor de los especialistas, y pone
un paquete fiscal cuando sabemos que los impuestos son recesivos y que con impuestos no se puede reactivar una economía en el estado en que estamos nosotros? A la hora que estamos grabando hoy este programa, Panamá, por ejemplo, anuncia la apertura de 5 zonas francas y hay que ver las condiciones que dio el gobierno de Panamá para que las empresas se instalaran en esas 5 zonas francas. Pero en Costa Rica, al mismo tiempo, un precandidato presidencial de un partido mayoritario dice que está de acuerdo en poner un impuesto solidario a las zonas francas, que son las que generaron empleo en pandemia y las que hicieron un aumento en sus exportaciones y las que han mantenido a Costa Rica a flote pese a todas las circunstancias. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, absolutamente todo. Absolutamente todo. A ver, quiero calificar esa afirmación, porque no es que todo lo hacemos mal, hay cosas que hemos hecho bien, pero en la visión de conjunto, como país estamos muy equivocados. Definitivamente, bueno, Panamá dice, aquí hay que aprovechar que por la pandemia muchas empresas que habían colocado operaciones en Oriente quieren reubicarlas más cerca de casa. Estoy hablando de las empresas norteamericanas, ¿verdad?, que necesitan estar más cerca de su mercado meta y entonces van a desinvertir en China y reinvertir en América Latina. Panamá aprovecha y dice, vamos con 5 zonas francas, y son zonas francas temáticas, muy, muy interesante el concepto, ¿verdad? Cada una de las zonas francas dedicada a un tipo diferente de negocios. Y repartidas por toda la geografía de Panamá, no todas concentradas en la ciudad de Panamá, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica viene un candidato presidencial, como bien lo decías, y dice, no, pongámosle un impuesto solidario. Esa palabrita solidario ha sido tan manoseada en Costa Rica, ¿verdad? Pongámosle un impuesto solidario a las zonas francas, no entendiendo que para atraer inversión extranjera estamos en competencia. Tal vez no entiende que estamos en competencia porque está tan acostumbrado a que los mercados locales están llenos de monopolios y de ausencia de competencia que no entienden el concepto de la competencia. Una empresa extranjera, para instalarse en Costa Rica, analiza a varios países, compara y dice, este es el que más me conviene. Costa Rica tiene unas ventajas enormes. La mayoría de esas ventajas son heredadas del pasado. Teníamos un sistema educativo muy bueno, se ha deteriorado, pero tenemos suficientes profesionales de muy alto nivel. El costarricense como trabajador tiene muy buena reputación a nivel internacional. Tenemos un sistema democrático, estabilidad, tenemos paz, tenemos un régimen de zonas francas que es atractivo porque estamos compitiendo con otros países y ofrecemos un paquete de incentivos y ofrecemos trámites simplificados, ventanillas únicas que hacen que sea atractivo producir en el país. Si nosotros empezamos a decirle a esas empresas, bueno, yo quiero que usted se venga a instalar aquí, pero aquí va a tener que pagar un impuesto solidario, ¿verdad? Cuando nuestro vecino al sur les está más bien abriendo las puertas por completo, vamos a perder mucha de esa inversión. Son cosas con las que no se juega, y menos a la luz de una crisis como la que estamos viviendo. Reactivación económica, que es la línea de la que estábamos hablando. Este gobierno nunca le interesó la reactivación económica. Desde antes de este gobierno, porque ya desde el anterior se venía clamando por la necesidad de tomar medidas para la reactivación de la economía, porque la economía ha venido perdiendo dinamismo. Ojo, esto no es un tema de la pandemia, Jorge. No. La economía costarricense venía perdiendo dinamismo en los últimos 5 años. Tanto así que antes de la pandemia ya habíamos llegado a un desempleo del 12,5%, lo cual es una brutalidad. Es más del doble de lo que uno debería aspirar como máximo, ¿verdad? Un desempleo del 6%, todavía podríamos más bajo, pero digamos 6% es aceptable, ¿verdad? 12,5%, es una brutalidad. Y este gobierno repetidamente ha hecho anuncios y anuncios de anuncios y grandes eslóganes, y Costa Rica se cuida y trabaja, y Costa Rica fluye, y otro montón de nombres, y al final no se traducen en absolutamente nada. Recordemos que este gobierno en algún momento decretó el mes de la reactivación económica, y en lo que se tradujo fue en 2 o 3 anuncios realmente de muy poca monta.
En mayo del año pasado, el presidente anunció que en su discurso del 1 de mayo, que al final terminó siendo, no sé si el 4 de mayo, pero anunció que en su discurso iba a anunciar las medidas de reactivación, y en su discurso lo que hizo fue anunciar que a la siguiente semana sus ministros del equipo económico iban a anunciar las medidas de reactivación económica. Y ahí anunciaron Costa Rica Fluye, un programa para reducir, para disminuir trámites, para simplificar trámites, para poder digitalizar muchos trámites que siguen siendo físicos en Costa Rica. Bueno, aquí estamos, 9 meses después, y todavía no se ven los resultados, pero ya ha salido a la luz que más o menos 2/3 partes de los trámites que ellos decían que iban a simplificar, por diferentes motivos ya se dieron cuenta que no los pueden simplificar. Y entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? Bueno, la propuesta al Fondo Monetario Internacional es una propuesta que le pone una zancadilla a la reactivación económica. Y yo tengo que ser claro en que una propuesta al fondo no tiene que ser un plan de reactivación, porque más que todo tiene que ver con números. Sí. Ingresos, gastos, cómo hacemos para equilibrar. Usted me presta y yo tengo que ver cómo le pago. Yo tengo que ver cómo le pago, pero... y tengo que demostrarle cómo le va a pagar. Eso. Le pedimos al Fondo Monetario plata y el fondo dice, demuéstrame cómo me va a pagar. Y la forma en que el Fondo Monetario se garantiza de que le vamos a poder pagar es exigiendo que hagamos una serie de reformas que permitan generar ese dinero. Es decir, ordenemos las finanzas públicas, eliminemos el déficit, por lo menos el déficit primario, para que entonces generemos un superávit primario y con ese dinero podemos repagar la deuda. Pero reforma no significa impuestos, ¿o sí? No tiene que significar impuestos. Reconozcamos también, Jorge, que muy probablemente a la hora de ir a sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional, uno de los primeros criterios que busca el Fondo Monetario es la viabilidad política. O sea, el fondo se fija en dos cosas, básicamente. Que la suma y la resta de las propuestas, es decir, aquí recorto el gasto en tanto, aquí aumento los ingresos en tanto, que esas sumas y restas rindan el monto necesario para hacer el ajuste que el fondo pide. Nosotros terminamos el año pasado, 2020, con un déficit primario del orden del 3,5% o 4% del PIB, y el fondo está pidiendo que para el 2023 tengamos un superávit del 1% del PIB. Quiere decir que tenemos que hacer un ajuste de 4,5 puntos porcentuales, que es más o menos de lo que se trata la propuesta del gobierno. Y entonces primero ven las sumas y las restas. Y si eso cierra, entonces ven la viabilidad política. Y es muy probable que el Fondo Monetario, si uno le presenta una propuesta que es solo recorte del gasto, que el Fondo Monetario diga, mire, eso políticamente no es viable. En su país no le creo que usted va a poder lograr un recorte del gasto de esa magnitud. Y por lo tanto, si uno quiere negociar con el fondo, eventualmente terminamos aceptando que tienen que aumentar los ingresos. No necesariamente tienen que subir los impuestos. Eso iba. Pero tienen que mejorar los ingresos del gobierno. ¿Cómo? Hagamos crecer la economía. Ese elemento está completamente ausente de la propuesta del gobierno. Hagamos crecer la economía para que al haber más transacciones económicas, al haber más actividad económica, haya mayor recaudación, porque cada transacción paga IVA. Y cada transacción que pagó IVA queda registrada y Hacienda ya sabe que hubo una transacción. Hacienda sabe al final del año exactamente cuánto vendió cada uno. Y por lo tanto se vuelve más difícil evadir el impuesto de la renta. Entonces, si hay más transacciones, hay más IVA automáticamente, pero también va a haber más impuesto de renta al final del año, ¿verdad? Entonces, una manera sana de mejorar la recaudación. Eliminar exoneraciones, bueno, eso no implica aumentar los impuestos. En Costa Rica hay más de 1,200 exoneraciones, entonces algunas de ellas necesitan ser eliminadas. Probablemente la más grosera de todas es la exoneración al salario escolar, que viene siendo un 14º salario que reciben los funcionarios en el sector público, independientemente de que tengan o no hijos en edad escolar, todos lo reciben y está exento. ¿Por qué tendría que estar exento, verdad? Entonces son reformas que se pueden hacer para mejorar la recaudación sin subir los impuestos. Pero al final de cuentas, el elemento de reactivación económica está absolutamente ausente. Y vuelvo a decir, una propuesta al Fondo Monetario Internacional no tiene que ser y no es una propuesta de reactivación económica. Es una propuesta para equilibrar las finanzas. Equilibrar las finanzas
del gobierno es un requisito necesario para reactivar la economía, porque mientras tengamos el descalabro que tenemos hoy en día y que venimos arrastrando desde hace varios años, eso genera desconfianza. Y al haber desconfianza es más difícil emprender nuevos negocios, es más difícil invertir en el país, ¿verdad? Entonces, la propuesta que es para equilibrar las finanzas públicas tiene que diseñarse de una manera tal que mejore la situación de la confianza, porque al haber confianza, entonces ya tenemos que el requisito necesario, aunque no suficiente, para la reactivación económica es poner las finanzas públicas en orden, pero no de cualquier manera. Si usted pone las finanzas públicas en orden pegando un garrotazo de impuestos, es decir, diciéndole a la gente, entre más usted produzca, más lo voy a castigar, esa es una reforma que puede resolver la matemática fiscal, pero que termina matando el crecimiento de la economía, ¿verdad? Y en eso es en lo que estamos en este momento. Pero esa matemática, a mí, por ejemplo, yo he hecho números y todavía no me calza. O sea, los ingresos de tributación directa simple y sencillamente se cayeron con la pandemia. Este reporte de renta que estamos haciendo ahorita, en este periodo, va a ser creo que el más bajo de la historia por la pandemia. Muchas empresas simple y sencillamente van a reportar cero porque fueron 8 o 10 meses de solo acumular gastos y no generar un solo ingreso. Uno. Número dos, seguimos sin combatir la evasión fiscal, que es uno de los cánceres más grandes que tenemos en nuestras finanzas. Entonces, si yo pongo más impuestos, por ejemplo, la evasión automáticamente va a ser mucho mayor, porque no tenemos cómo cerrar el tarro donde se nos está yendo esa plata. Y tres, 105 o más de 105 impuestos para 5 millones de habitantes es demasiado. Donde esos impuestos, muchos con fin específico, ni siquiera llegan a cumplir eso. Y lo vemos con las carreteras y lo vemos con un montón de servicios que no nos dan y que tienen un destino específico. Entonces, ¿no era más fácil, Eli, lo que hablábamos hace unos meses atrás, de vender activos? Claro que hubiera sido, a ver, más fácil, no, políticamente en este país eso es muy difícil. No, estamos de acuerdo, pero digamos que hablemos no políticamente, sino como si estuviéramos en una clase en la universidad. O sea, después de que tuvimos la conversación pasada, yo decía, hijo, tenemos razón, ¿para qué tenemos 5 millones de personas, 3 bancos del Estado? ¿Para qué? Un banco de los trabajadores y 2 megabancos que cubren el 70% del mercado y que no deja que los demás tomen decisiones y en base a lo que ellos piensan, opinen, es que tenemos la banca que tenemos en este momento. Por Dios, lo bonito de la economía es que no somos cerrados. O sea, la economía es variable, es flexible y usted le puede ir acomodando en base a sus necesidades. Entonces, por supuesto, yo cuando veo un paquete de impuestos, porque eso es un paquete de impuestos que viene, que ya vamos a analizar, pero también veo las otras opciones, como que era la venta de activos y reducción del Estado costarricense, y yo digo, nos estamos totalmente equivocando. Es que, insisto, una propuesta para generar confianza debería de contener todos esos elementos. Esta propuesta al Fondo Monetario Internacional tiene dos tipos de elementos: impuestos y contención del gasto. No hay absolutamente nada de recorte del gasto. Y el recorte del gasto al que yo me refiero es por la vía de la reforma del Estado. Es hacer más ágil la estructura del gobierno. Es, por ejemplo, agarrar el proyecto de ley que propuso hace como 10 años Otón Solís, que lo llamó cerrar, ¿verdad? Donde él decía, hay 23 instituciones en el sector social que manejan alrededor de 40 o 45 programas distintos. La plata no le está llegando a los beneficiarios porque se queda en burocracia. Entonces la propuesta de él era, se me fue la palabra, fusionemos estas 20 y resto entidades en un solo Ministerio de Bienestar Social. De manera que al eliminar un poco de burocracia, queda más dinero libre, esto sin aumentar gasto, queda más dinero libre para beneficiar a las personas que necesitan este tipo de ayudas. Ese es un ejemplo de reforma del Estado. Tenemos 4 superintendencias en Costa Rica, de entidades financieras, de pensiones, de valores y de seguros, ¿verdad?
En cada una tiene un superintendente ganando 10 millones de colones al mes y toda una estructura burocrática, administrativa, ¿verdad? Bueno, fusionemos esas 4 superintendencias en una sola, una superintendencia de entidades financieras. Total, ¿verdad? En Estados Unidos, un país mucho más grande y con mercados financieros mucho más desarrollados, tienen una Securities and Exchange Commission, ¿verdad? Que ve todos los mercados financieros. No tienen 4 agencias diferentes. Entonces, bueno, ahí tenemos otra reforma relativamente sencilla de reforma del Estado, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de reforma del Estado, yo no estoy pretendiendo que este gobierno haga y complete la reforma total del Estado, pero por lo menos que introduzca algunos elementos en la propuesta del Fondo Monetario Internacional para volverla una propuesta más atractiva, más redondeada, más integral. El tema de la venta de los activos, yo sí tengo que aclarar, a mí no me convence la venta de activos simplemente para recaudar dinero. Porque si yo hoy vendo un banco, digamos el Banco de Costa Rica, si yo hoy vendo el Banco de Costa Rica para tapar el hueco fiscal, entonces, y no lo hago pensando en otros objetivos de política pública, entonces hoy lo vendo, tapo el hueco fiscal, pero si no he resuelto el ritmo de crecimiento del gasto, si no he resuelto la brecha que hay entre gastos e ingresos, ¿verdad? Entonces tapé el hueco, pero como no he resuelto esos problemas, en 5 o 10 años vuelvo a tener otro hueco, pero ya no tengo Banco de Costa Rica para vender. Es que eso, lo bonito de lo que discutíamos era que todas las medidas se complementaban entre ellas. Correcto. Ok, es cierto, yo vendía el banco, pero tenía que reducir el Estado, pero también tenía que hacer otra serie o implementar otra serie de medidas para que esa venta fuera realmente para mí efectiva como Estado. Correcto. Y que me trajera un beneficio. En el caso del Banco de Costa Rica, o digamos del sector bancario en particular, tenemos un mercado bancario que si bien tiene competencia, hay, no sé, 14, 15 bancos privados, 3 bancos públicos y hay como 30 cooperativas de ahorro y crédito, ¿verdad? A pesar de que existe competencia, como bien decías vos, hay 3 entidades públicas que son el Popular, el Nacional y el Costa Rica, que juntos controlan 60, 70% de las carteras. Y entonces, las ineficiencias de estas entidades se traducen en mayores márgenes de intermediación. Y esto lo que quiere decir es, se traducen en crédito más caro para los costarricenses, tanto para producir como para consumir, tanto para ampliar una fábrica como para comprarse una casa o un carro, ¿verdad? Entonces, si uno diseña la venta de un banco pensando en que el objetivo primordial es introducir mayor competencia en ese mercado para provocar una disminución en las tasas de interés, entonces el beneficio es doble, porque lo que usted recauda le sirve para tapar el hueco, pero además generó una condición de mayor competitividad en la economía al bajar las tasas de interés. Al bajar las tasas, digamos, no es una rebaja temporal de las tasas de interés, sino que usted introduce más competencia en ese mercado, lo cual fuerza que las tasas de interés se vayan para abajo. Entonces, ahí sí, como parte de una estrategia global, vale la pena pensar en la venta de algunos activos. Entonces, insisto, una propuesta integral para equilibrar las finanzas públicas debió de contener elementos de reforma del Estado, elementos de introducción de mayor competencia en mercados clave, donde además, para introducir esa mayor competencia, vendemos activos que nos permite una recaudación adicional, ¿verdad? Y no solo pensar en subir los impuestos y contención del gasto, porque esas dos cosas juntas alcanzan para un plazo relativamente corto, digamos 10 años con las finanzas más o menos equilibradas, pero después, como decía yo anteriormente, ahí mismo está el germen del próximo desequilibrio, porque usted contuvo el gasto pero no lo redujo. Y ese gasto se va a explotar en años siguientes. En años futuros, cuando una vez que equilibramos las finanzas y ya no tenemos que cumplir con, la regla fiscal establece que la regla fiscal entra a funcionar una vez que el nivel de endeudamiento supera el 50% del PIB. Entonces, la meta es llevar el endeudamiento por debajo del 50% del PIB. Y para la gente que se pregunta si esto es posible, bueno, en el año 2007, 2008, antes de la crisis que hubo en aquel momento,
el nivel de endeudamiento del gobierno estaba en 24%. Del 2009 para acá, pasamos de 24% a prácticamente 70% al finalizar el año 2020. ¿Verdad? Se calcula que este año va a cerrar en el orden de 74, 75%. Y entonces es importante llevarlo por debajo del 50%, pero es mucho más importante llevarlo al 50% y después seguir bajando. El problema es que cuando lo llevamos debajo del 50%, la regla fiscal deja de estar, digamos, deja de tener efectividad porque la misma regla dice, por debajo del 50% yo no funciono, solo funciono por arriba del 50%. Es decir, por debajo del 50%, los gobiernos están en libertad de volver a gastar desordenadamente. Ahora, yo ya leí punto por punto la propuesta del fondo. Hay una en particular que de verdad creo que ahí fue donde metieron todos los goles que podían meterlo, y esa es la renta global. Porque esa yo no les creo que fue un error, que fue un dedazo y que se me fue. ¿Qué criterio tenés vos sobre ese futuro proyecto de ley? Bueno, ya tenemos dos versiones. La primera, que fue un intento de agarrar un equipo de fútbol de primera división y ponerlo a jugar con un equipo de mosquitos de 8 años, ¿verdad? Y meterles una goleada monumental. Yo estoy de acuerdo con el concepto de la renta global, porque yo abogo por la simplificación tributaria. Okay. Y cuando una persona tiene ingresos de diferentes fuentes, y vos que sos asesor financiero debes de conocer a más de uno que es asalariado, que en sus tiempos libres hace consultorías o lo que llamamos camarones, ¿verdad? Que tal vez tiene una propiedad de alquiler y entonces tiene ese ingreso. Puede ser que tiene 10, 15 millones de colones ahorrados o invertidos en bonos y entonces recibe el rendimiento de esos bonos, etc. Las Está personas, bien. No, eso es maravilloso. Perfecto. Hoy en Costa Rica, esa persona que yo acabo de describir, en teoría tiene que presentar 4 declaraciones de impuestos. Una por el salario, que en realidad ahí no tiene que presentar declaración porque la deducción es automática, pero tiene un impuesto al salario, un impuesto diferente al trabajo independiente, un impuesto diferente a las rentas de capital y un impuesto diferente a los rendimientos de los títulos de inversión, ¿verdad? Entonces son 4 impuestos diferentes. Lo que dice renta global es agarremos esos 4 ingresos, metámoslos en una misma olla, vemos cuál es el nivel de ingresos de don Jorge y con base en ese nivel de ingresos le cobramos un impuesto. Se simplifica la cosa. Para uno como contribuyente, se simplifica también para la administración tributaria. Entonces se vuelve más factible fiscalizar y disminuir la evasión. Porque sí es un problema la evasión, ¿verdad? Pero no es un problema policial. Es un problema de que cuando digo que no es un problema policial, no es un problema de poner castigos más altos. Es un problema de que si usted no simplifica el esquema tributario, siempre va a haber portillos para evadir, ¿verdad? Entonces, el concepto de renta global es beneficioso para un país. Pero en el diseño usted puede verdaderamente pretender simplificar el esquema tributario, minimizando el impacto para los ciudadanos, o como este gobierno, usted puede tener el objetivo de disfrazar de renta global una brutal subida de impuestos. Esto es lo que pasó. ¿Por qué? Porque antes los asalariados, hasta ahora por lo menos, los asalariados que ganan menos de 840,000 colones al mes no pagan impuestos de renta. Tienen que ganar más de 840,000 para empezar a pagar. Bueno, resulta que con la propuesta del gobierno van a empezar a pagar desde 683,000 colones. Y suena, tal vez no suena mucho, ¿verdad? Pero entre 683,000 colones y 840,000 colones está más o menos el 15% de la fuerza laboral del país. Es decir, ahí usted está atrapando a un 15% de la fuerza laboral que hoy no paga impuestos, que tendría que empezar a pagar impuestos, ¿verdad?
Metieron disfrazado ahí la renta mundial que le van a cobrar a los costarricenses por las ganancias que obtienen en el exterior. Vea, Jorge, ¿usted se acuerda cuando don Nogui Acosta tuvo que renunciar bueno, era viceministro de Hacienda? Y la razón por la que tuvo que renunciar es porque un restaurante de la familia de él estaba moroso. Y de cómo va a ser que el viceministro de Hacienda está moroso o una empresa a la que él está ligado está morosa. Entonces yo lo que les digo es, señores, si Hacienda no tiene capacidad de fiscalizar lo que los costarricenses generamos en Tamarindo de Guanacaste, ¿qué capacidad va a tener de fiscalizar lo que generamos en Nueva York, en Bahamas o en Kingston, Jamaica? ¿Verdad? Entonces, esto no tiene sentido. Esto es encarecer la gestión de administración tributaria, esto es encarecerle al costarricense el cumplimiento, es realmente insensato. Pero lo peor, insisto, es que aquí lo que disfrazaron fue un batacazo de impuestos, un aumentazo de impuestos, porque si usted quiere poner renta global, necesita suavizar la escala del impuesto para que al aumentar la base bajan las tasas y entonces las personas no sufren ese golpe. Hoy lo que están haciendo es que están bajando los montos mínimos, entonces usted va a empezar a pagar a partir de un monto menor y con una escala que lo obliga a pagar más de lo que pagaba antes. Ahí me parece que esta propuesta de renta global no es renta global. En el segundo borrador, peor aún, porque ya quitaron todas las demás fuentes de ingreso y lo único que queda es el trabajo asalariado y el trabajo independiente. Entonces ya eso no es renta global. No están las rentas de capital, no están los intereses, las inversiones. Eso ya no es renta global. El nombre se lo mantuvieron, pero ya esto es una reforma al impuesto de las rentas de las personas, ¿verdad? Y es una reforma a ese impuesto con una brutal subida de impuestos. En este segundo borrador eliminaron algunas de las deducciones que pueden hacer las personas. Vos sabes que uno puede deducir un monto por el cónyuge, uno puede deducir un monto por los hijos, etc. Bueno, algunas de esas deducciones que estaban en el primer proyecto las eliminan de este segundo proyecto. ¿Por qué? Claro, porque donde tuvieron que quitar otras cosas del proyecto, necesitan recuperar el ingreso que perdieron, garroteando ¿a quién? Al trabajador común y silvestre de este país, ¿verdad? Ok. Y con respecto, que ese no me queda tampoco muy claro, el impuesto a las utilidades, si es que tenían utilidades las empresas de servicios. A las empresas públicas. Las empresas públicas. Que yo sepa, no tienen. Impuesto solidario también, o contribución solidaria. Contribución, se llamaba. Créeme, si no me equivoco. Ve, esto, dos partes en esa respuesta. La primera es que si el gobierno, si el Estado tiene empresas, esas empresas deberían de generarle un dividendo al Estado. Es decir, todos los años deberían decir, ok, de mis ganancias, esto le doy a mis accionistas. ¿Quiénes son los accionistas de las empresas públicas? En teoría somos los costarricenses, pero nuestro representante es el Consejo de Gobierno. De hecho, así lo dice la ley. La Junta de Accionistas, por ejemplo, del ICE, es el Consejo de Gobierno. Entonces, sí tiene sentido que las empresas sirvan para algo. Si esas empresas, todas las ganancias se las chupan en convenciones colectivas para beneficiar a sus empleados, entonces son empresas de los empleados, no de los costarricenses, ¿verdad? Okay. Entonces, por ahí, para mí eso sería una buena idea. El problema es que usted tiene dentro de ese grupo de empresas a las empresas que dan servicios públicos. El ICE con electricidad, el AIA, etc. Y la legislación costarricense, la ley de ARECEP, la ley reguladora de los servicios públicos, establece que las tarifas que cobran por esos servicios se hacen con la metodología del servicio al costo. Es decir, que se revisa cuál es el costo de llevar agua hasta su casa y eso es lo que se le va a cobrar al usuario. Se mete dentro de la tarifa un margen, ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, un margen de capitalización.
porque toda empresa necesita generar un excedente para poder reinvertir. El AIA necesita renovar las tuberías, necesita crear nuevos acueductos, necesita llevar el alcantarillado a lugares del país donde hoy no hay, etc. Entonces necesita ese dinero para poder ampliar su red, digamos, para poder mejorar su servicio. Pero esos no son utilidades. De acuerdo con la ley, eso es simplemente un margen de capitalización, no recuerdo exactamente cómo se llama. Y entonces, ¿qué es lo que le van a quitar a estas empresas? Porque si les van a quitar ese margen, entonces la IA no va a poder hacer un acueducto nuevo, no va a poder reparar los acueductos que tiene. Y entonces, ¿qué va a pasar? La IA va a tener que ir a pedir un aumento tarifario. Eso es lo que iba, o sea... ¿Y en qué se convirtió eso? En un impuesto solapado, un impuesto disfrazado. En vez de decirle al costarricense, le vamos a meter, nosotros de Hacienda, le vamos a meter a usted la mano en el bolsillo directamente, se la transmiten se lo vamos a dar a la IA, se lo vamos a dar al ICE, se lo vamos a dar a Raxa, se lo vamos a dar a todas esas, y les vamos a decir a ellas que ellas le metan a usted la mano en el bolsillo con el argumento de que es que ellos le están vendiendo a usted un servicio, pero en realidad esa plata termina en las arcas de Hacienda con esa contribución. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Eso denota un desconocimiento de la ley reguladora de los servicios públicos, ¿verdad? Finalmente, el último punto que tengo que decir de esto es, lo que sí tenemos que eliminar en Costa Rica de una sola vez es la posibilidad que tienen entidades públicas que reciben plata de Hacienda, su presupuesto depende de lo que les transfiere Hacienda, que esas entidades subejecutan, llegan a final de año con varios miles de millones de colones que no se gastaron, y lo que hacen, en vez de devolverle la plata a Hacienda, es ir a comprar bonos de Hacienda, títulos del gobierno. Y entonces, la plata que nosotros los contribuyentes le dimos a Hacienda para que Hacienda le diera, por ejemplo, al PANI, el PANI, la que le sobra, la ponen en títulos de Hacienda. Entonces Hacienda termina pagándole intereses al PANI sobre plata que Hacienda le dio al PANI. Eso no tiene ningún sentido. Toda la plata que sobra al final del año debería devolverse a la caja única, para que el Ministerio de Hacienda pueda hacer un mejor manejo de sus flujos de efectivo. Hay que tener cuidado también, sí, claro, si una entidad tiene proyectos de inversión en desarrollo y esos proyectos de inversión duran varios años, le doy un ejemplo. Aviación Civil, digamos que Aviación Civil va a hacer un aeropuerto nuevo ¿cómo se llama? Allá en Ciudad Cortés o por esos lados. Los aeropuertos no se construyen de la noche a la mañana, no se construyen en 3 meses. Usualmente duran varios años la construcción. Entonces, sería normal que Aviación Civil al final de un año tenga un superávit, pero ese superávit ya está comprometido. Exacto. Porque es para terminar o continuar con el proyecto de construcción. Entonces, ese dinero, en vez de invertirlo en bonos de Hacienda para que Hacienda les tenga que pagar intereses, ese dinero debería estar en la caja única con la garantía de que está disponible para Aviación Civil cuando lo necesite para continuar con el proyecto, pero sin pagarle a Aviación Civil intereses por eso, ¿verdad? Y así como digo Aviación Civil, diga usted CONAVI, diga usted el MEP con la construcción de las escuelas, diga un montón de cosas. Póngale el nombre que quiera. Póngale el nombre que quiera. Okay. Sí. Impuesto a las casas de lujo. He oído todo tipo de opiniones de parte de las cámara de propietarios, cámara de construcción. ¿Hacia dónde vamos con esa propuesta? ¿A dónde queremos llegar? Bueno, yo creo que lo que se quiere es llegar a aniquilar a cierta gente, ¿verdad? Porque yo realmente a mí me cuesta entender la incapacidad que muestra buena parte del establishment político en este país de aprender de los errores. Cuando se creó el impuesto a las viviendas de lujo, y yo creo que ya eso fue hace 10 o 12 años, ¿verdad? Lo primero, Jorge, es que se dijo que era temporal. Y ahí está. Ya no es temporal, ya se convirtió en permanente. No hay nada más permanente en Costa Rica que lo temporal. Ejemplo, los puentes Bailey. ¿Cuántos puentes Bailey no conoce usted que tienen 20 años instalados? Sí, cierto. Cuando un puente de Bailey se supone que es una cuestión para 6 meses mientras se licita la construcción del puente permanente. Bueno,
lo temporal en Costa Rica siempre se convierte en permanente. Entonces, el impuesto a las viviendas de lujo, el que hoy tenemos vigente, se suponía que iba a recaudar una cantidad, las proyecciones que hizo el gobierno, X cantidad. La realidad es que se recauda como la 10ª parte de eso. Nunca se llegó a recaudar ni cerca de lo que proyectaba el gobierno. Entonces, como no están recaudando lo que se decía, entonces ahora quieren duplicar la tasa, porque hoy en día una vivienda de 133 millones paga 0,25, y si vale 133 millones la vivienda, cuando usted le suma el terreno y usted le suma otras facilidades que tiene la propiedad, probablemente llega a 150 millones, paga 0,25. Ahora pasaría a pagar 0,50. Entonces, a las viviendas menos lujosas en ese segmento, es a quienes más se les aumenta. Segundo, que ahora el impuesto es ya no sobre el valor de la vivienda, sino sobre el valor total de la propiedad. Y entonces empiezan los pleitos de definir cuál es la propiedad que tiene que ver con la vivienda, porque si usted es un campesino que tiene una casa de 70 metros cuadrados en una finca de 3 hectáreas, puede ser que esa finca de 3 hectáreas, que ojo, la gente dice, uy, qué montón 3 hectáreas, para sembrar es poco. Es muy poco, ¿verdad? Y entonces esas 3 hectáreas puede ser que valgan más de 150 millones de colones, aunque la casita sea una casita humilde de 75 metros, un ranchito de 75 metros. Entonces ya ahora anda explicando que no, que se va a tomar un terreno alrededor de la casa y se va a decir, ese es el de la vivienda, el resto del terreno no, pero entonces empiezan a meterse las discrecionalidades en la determinación de qué es parte de la vivienda y qué no es parte de la vivienda, y se convierte en un impuesto, nuevamente, con tantos portillos para evadirlo, que no va a generar los ingresos que el gobierno cree que va a generar. Por la misma razón que el impuesto a las viviendas de lujo actual no generó nunca, pero ni siquiera cerca de lo que el gobierno pretendía recaudar. Y finalmente, Jorge, esto es un problema serio. Este es un impuesto que no grava una fuente de ingresos. Uno puede, a mí no me gustan los impuestos en general, pero bueno, si vos tenés una empresa, estás generando utilidades, entonces de ahí mismo sale el dinero para pagar el impuesto. Cuando yo gravo una vivienda, esa vivienda, a menos de que sea una vivienda de alquiler, mi vivienda primaria, tu vivienda primaria, no genera ingresos. Es un activo que no genera efectivo. Y entonces, ¿con qué se paga eso? Bueno, si el dueño de la vivienda tiene un negocio próspero y tiene ingresos, y puede ser que de ahí lo pueda pagar. Y si el dueño de la vivienda es una persona pensionada que adquirió esa vivienda cuando trabajaba y tenía ingresos y adquirió una deuda para poder comprarla y hoy tiene la casa libre, pero ya no tiene los ingresos como para pagar ese impuesto, ¿qué pasa con esa persona? ¿O qué pasa con una persona que la heredó? ¿Qué pasa con una persona que la heredó? Que la heredó, pero no heredó los ingresos, heredó la casa. No, ¿verdad? Un trabajador como un silvestre, eso que gana 800. Yo el ejercicio matemático lo hice así. Ok, gano 900,000 colones, entonces me va a grabar con renta global. Pero digamos que mis papás me heredaron una casa y lamentablemente en estos momentos, para mí, en estos momentos de impuestos, vale 150 millones de colones la casa, la propiedad que tengo. Con ese salario ya me van a rebajar la renta y ahora tengo que pagarle un impuesto a una casa que ni siquiera yo trabajé por ella, o sea, fue una herencia. Así es. Entonces, también la voy a perder. Bueno, por eso decía al principio, me parece que este es un impuesto diseñado para aniquilar a unas cuantas personas, ¿verdad? Yo no sé si el Estado lo que quiere es llenarse de propiedades para ir a rematarlas y después decir que está vendiendo activos, ¿verdad? En vez de vender los activos productivos que comentábamos anteriormente, ¿verdad? Como el INS o algún banco o FANAL, salir a vender casitas de... casas de 150 millones de colones y decir estoy vendiendo activos del Estado, es decir, activos que el Estado le expropió prácticamente a una persona que no pudo pagar el impuesto. Sí, pero yo vi la lista de activos que estuvieron en ese momento en lista y yo decía, FANAL, ¿cuánto le vas a sacar a FANAL? Sí.
Súper bien vendido, tal vez le sacas 15, 20 millones de dólares. ¿Y cuánto representa eso en la deuda que tenemos? 0,0000001%. Se me llena la celda de Excel de ceros antes de llegar a un número. Así es. Entonces, ok, la cartera de CONAPE, otra. Bueno, y el tema de la cartera de CONAPE, ojo, esto es pasarse plata del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Es venderle la cartera de CONAPE al Banco Popular. Y así fue como empezaron con el Bancrédito. ¿Te acuerdas? Que cada vez inventaban un negocio para darle a Bancrédito para que Bancrédito pudiera generar ingresos para sostenerse. Pero se sostenía con negocios artificiales. Bueno, aquí le van a generar un nuevo negocio al Banco Popular, ¿verdad? Banco que además recibe un subsidio de todos los costarricenses porque de la planilla recibe el Banco de los Trabajadores. El Banco de los Trabajadores. Bueno, y al vender eso, la plata, ¿a quién le va? Al Ministerio de Hacienda, no a CONAPE. Entonces CONAPE se desfinancia. Entonces CONAPE, que va a seguir existiendo, porque el objetivo es que CONAPE siga entregando créditos para que la gente estudie, se desfinancia. Porque ¿con qué plata da CONAPE, le da créditos hoy a los jóvenes que hoy la necesitan? Con la plata que las personas que anteriormente adquirieron una deuda han venido amortizando, han venido cancelando su deuda, ¿verdad? Entonces recirculan el dinero. Reinvierten su ganancia. Quítele la cartera al CONAPE y entréguele la plata a Hacienda y CONAPE se queda sin recursos para crecer. Entonces, si lo que quieren es cerrar CONAPE, deberían de atreverse a decirlo. Vamos a cerrar CONAPE porque el gobierno aparentemente cree que el CNP es muy valioso, pero CONAPE no. O sea, financiar la educación de la gente no es valioso, pero tener una entidad que no hace absolutamente nada, eso es importante. Pareciera ser que es la señal que nos está mandando el gobierno, ¿verdad? Esa propuesta, nuevamente, me parece nefasta. ¿Y qué te parece la propuesta del impuesto a la lotería, a los premios de lotería? De ahí, Jorge, producto del pensamiento mágico. Perdón que me ría, pero decilo. Yo me río de frustración. No tiene pies ni cabeza. A ver, usted le mete un impuesto a la lotería, entonces nadie puede brincar de que le quitaron lo que se ganó, de lo que se ganó con el sudor de la frente, porque se lo ganó con el azar. Usted le quita el 25% y lo que está haciendo es que la lotería sea mucho menos atractiva. Entonces muchas personas que hoy juegan van a dejar de jugar porque van a decir, no, para que me paguen 3/4 partes de lo que me pagaban antes, ya no vale la pena. Entonces la Junta de Protección Social se va a desfinanciar. Entonces los programas sociales que financia la Junta de Protección Social se van a desfinanciar. Los hogares de ancianos, los pisos de huérfanos, los hospicios, etc. Todo eso se va a desfinanciar. Eventualmente todas esas entidades van a llegar a tocar la puerta a Limas o a Hacienda o a quien sea, a decirle, necesito que usted me dé lo que la Junta de Protección Social ya no me da. Y finalmente, esto lo que va a hacer es fomentar el juego de loterías que hoy son ilegales. Porque tenemos ese prurito en Costa Rica de que la lotería solo la puede administrar el Estado. Y entonces las que son administradas privadamente son ilegales. Bueno, ¿a dónde cree usted que va a ir la gente cuando le digan que la lotería oficial ahora paga 1/4 parte menos de lo que pagaba antes? Si en todas las esquinas de la ciudad, de cualquier ciudad de este país, uno va y dice, tiempos, pagamos 80 veces, pagamos 85 veces. Y entonces van a empujar a la gente hacia la informalidad. Entonces el gobierno dice, vamos a presentar paralelamente un proyecto para aumentar las multas a las loterías ilegales. Pero otra vez, demuestra que no entienden cómo funcionan las cosas. Los mercados negros existen al margen de la ley. A los mercados negros no les importa lo que dice la ley. Entonces, si la ley dice que esto es prohibido, más rápido lo hacen. Es la definición de que está en el mercado negro y entonces no les va a hacer ninguna diferencia. O sea, por eso digo yo que esto es producto del pensamiento mágico. Creer que ese impuesto va a rendir lo que el gobierno cree que va a rendir, es que ni siquiera en una novela de García Márquez. ¿Verdad? No. Sí, es frustrante. Y con el tema de exoneraciones, eliminándolas. Bueno, yo sí creo que hay que eliminar un montón de exoneraciones.
no todas, ¿verdad? Hablábamos anteriormente de las zonas francas. Usted no puede eliminar las exoneraciones de las zonas francas porque usted está en un régimen de competencia. Para atraer capital extranjero a Costa Rica, no solo a Costa Rica, cualquier otro país ofrece exoneraciones, ofrece algunas otras ventajas y condiciones, y así es como ese capital toma la decisión de si voy aquí o voy allá. La suma de un montón de factores, la calidad de la mano de obra, la calidad del servicio eléctrico, la estabilidad social del país, porque al final de cuentas ninguna empresa quiere tener instalaciones en un país donde constantemente hay protestas y qué sé yo, ¿verdad? Toma en cuenta una serie de factores, pero ciertamente el factor financiero es el principal. Y si nosotros tenemos una de las electricidades más caras del hemisferio occidental, ya la tenemos. Y si nosotros ahora le metemos impuestos a las empresas de zona franca, se van a ir todas. ¿Cuáles exoneraciones sí hay que eliminar? Ya hablamos de la de los salarios, la del salario escolar. Parece que es una exoneración que hay que eliminar. Yo incluso iría más allá. El salario escolar debería de ser eliminado, porque no tiene ninguna justificación. Y solo el salario escolar representa 150, 175 mil millones de colones al año, ¿verdad? La exoneración de las cooperativas. Las cooperativas deberían de pagar un impuesto como el resto de las empresas. Si son pequeñas cooperativas, pagan como pymes. Y si son grandes cooperativas, como las que hay en Costa Rica, como las financieras, como la Dos Pinos, como Copesa, etcétera, pagan como una empresa, como las empresas que generan lo que generan ellas. O sea, la Dos Pinos es una empresa que solo la Dos Pinos, porque ya no hablemos de otros negocios que han ido adquiriendo, ¿verdad? La Gallito, ¿verdad? Ahora está a manos de la Dos Pinos. Pero la Dos Pinos, la parte de producción de leche, es una empresa que genera ventas por más de $1,000 millones al año. Y exporta la leche a exportan hasta China, han exportado, ¿verdad? Entonces, no tienen por qué no pagar el impuesto de la renta. Entonces, esas exoneraciones habría que eliminarlas definitivamente. Don Eli, se me fue el tiempo ya. ¿Y será Claro. que hacemos una segunda parte después? Cuando usted diga, Jorge, como siempre. Amigos de Salud Financiera, esta es la primera parte de 3 programas especiales que tenemos. Don Eli, un último mensaje. Viene ahora en adelante un periodo electoral. Creo que los votantes en Costa Rica tienen que despertar y darse cuenta de que hoy por hoy los principales problemas del país tienen que ver con la economía, no solo las finanzas públicas, pero también las finanzas públicas. Y que esto nos provoca enormes problemas sociales, desempleo, pobreza, etc. Entonces, ojalá que lleguemos a las elecciones y estemos concentrados en quienes ofrecen las mejores soluciones para los problemas económicos y sociales del país, en vez de desviar la atención hacia temas que, si bien son importantes, no son los que van a definir el futuro de la nación. Yo quisiera hacer ese llamado de atención porque me parece que ya desde ahora están calentando los fuegos electorales y veo los movimientos de otros partidos donde pareciera que hay un interés en volver a polarizar a la población costarricense, insisto, en torno a los temas que al final de cuentas no agregan ni arroz ni frijoles en los platos de todos los niños de Costa Rica. Así es. Amigos de Salud Financiera, nos vemos el próximo jueves al ser las 8 de la noche. Estará conmigo Luis Mesalles, economista, también conocido por ustedes. Estuvo conmigo en el tema de reactivación económica. Y por el momento, esto es todo. Feliz noche y nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Hasta luego.